lo más probable es que yo disponga de un monto para poder desarrollar el proyecto, o como anteriormente yo definí que a lo mejor mi empresa va a ser a nivel nacional, probablemente voy a requerir en el futuro de nuevos inversionistas, de a lo mejor vender acciones, tal vez voy a tener que pedir préstamos y asumir yo solo los nuevos niveles de inversión, o si efectivamente yo estoy dispuesto a ceder parte de mi participación, pero finalmente con eso me refiero a poder definir si la empresa al momento de crecer va a necesitar nuevos socios o va a seguir la misma persona, ¿ya? A eso se refiere su puesto de inversionista, que no tiene que ver con la inversión, que por ahí me pusieron nuestra inversión es más bien moderada. Tiene que ver con cómo es que va a crecer la empresa. Esto de el tipo de personalidad de justificación, aquí nos toca poner si de acuerdo a la característica de nuestro negocio yo voy a hacer una IRL. La razón por cual escojo ser una empresa individual de responsabilidad limitada será porque puedo traspasar bienes, porque tiene autonomía del manejo del capital, por lo tanto no se mezcla con los capitales personales, a lo mejor los trámites los hago más rápido porque soy el único socio, que si soy una SPA a lo mejor es más conveniente porque puedo incorporar nuevos inversionistas sin necesidad de tener que recurrir a grandes trámites. Finalmente ahí definimos el tipo de sociedad o de persona que tenemos y por qué. También mencionar dentro de lo mismo si esta organización tiene o no fines de lucro. Es lógico que si tenemos fines de lucro es lícito decirlo, no hay por qué no señalarlo. Luego que ya hemos decidido cómo es que se va a conformar esta empresa o qué carácter va a tener, vamos a pasar a hacerlo. Y para eso vamos a decir, bueno, vamos a hacer personalidad jurídica, entonces vamos a constituir la empresa a través de una escritura pública ante un notario. Para eso me van a pedir estos papeles. En el caso de hacerlo a través de la notaría, también tengo que inscribirlo en el registro de comercio, que está justamente en las mismas instalaciones que el conservador de bienes raíces. Y si es que se hace o no la publicación en el diario oficial, y ahí ya tenemos la primera parte de la Constitución. Respecto de cómo se gestiona conseguir el RUT, ¿cierto? En qué lugar finalmente me dan ese RUT con el numerito, ¿verdad? Luego de eso, vamos al Servicio de Impuestos Internos, en qué consiste el inicio de actividades, dónde se hace, cómo se hace, qué antecedentes me van a solicitar para el trámite, qué formularios. Dentro de ese mismo formulario también se define si es tipo contribuyente primera o segunda categoría. También señalamos las obligaciones derivadas que una vez que inicio actividades, si es que debo de tener algún tipo de registro, cuáles son. Y finalmente una infografía desde la Constitución hasta el timbraje. Es más o menos parecida, una infografía medio parecida a esto que está acá, con inicio y fin. Pero ojo que llegamos solamente hasta el timbraje. Ahora, si usted va a ser persona natural, parte de tipo empresa, persona natural, y sigue al servicio, al inicio de actividades. Ahora, si es tipo de empresa jurídica, tiene que, obviamente, anotar todos estos pasos para llegar al final, ¿ya? Ojo acá que lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes hagan este informe de acuerdo a su empresa, no a la generalidad. Por lo tanto, esta PPT que está acá está mostrando los diferentes tipos de personas jurídicas. Si usted es natural, basta con que diga persona natural y ya está, no hay por qué poner estos cuadritos de arriba, ¿vale? Y en eso consiste el trabajo. Ahora quiero mostrarles un informe que me llegó para que más o menos puedan orientar cómo va, ¿ya? Recordemos, portada, aquí le pusieron un logo, quisieron ponerle ahí una fotografía, el nombre del curso, el nombre del proyecto, nombre de los autores, nombre del profesor, la entrega, la sección, ¿verdad? Portada debe tener una introducción, en este caso dice introducción,
Enjuague bucal de laurel. Nuestro proyecto busca ayudar a personas a tener una mejor higiene usando un producto natural extraído de la planta laurel. Este es muy beneficioso ya que tiene muchas propiedades que ayudan mucho a las personas. Está un poco general, un buen producto que ayuda mucho a la gente. Pero aquí habría que echarle una revisada a la redacción para que quede más bien, pero finalmente está hablando de lo que produce. Hoy en día la tasa de bacterias y caries bucales es alta, por lo que tenemos que hacer algo. Tener un hábito de higiene bucal es importante, ya que si uno se acostumbra de pequeño de más adolescente, no se quitarán las costumbres. Está raro. Nuestro producto es sano y libre de productos químicos que pueden provocar ardor, por lo que usamos el laurel y la menta, que es natural. A continuación se presenta cada paso que debe tomar la empresa para su caracterización, sus clientes potenciales y el importante impacto que dará en el mercado nuestro producto. Por otro lado, analizaremos los aspectos legales que debe cumplir y este informe conoceremos desde la constitución, formalización hasta el timbraje en el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Aquí partió hablando como del producto y aquí le dio una última línea respecto de lo que finalmente se trata el trabajo, pero una introducción más o menos así debiera ser, hablar del contenido que va a tener, del producto y qué es lo que se va a mostrar, que en este caso es una parte del proceso de formalización. Tiene el primer título, el 1, caracterización de la empresa. Hablamos de qué se trata la empresa, salud bucal, beneficio, ahí aparecen los responsables. Parte de este proceso es la planta y la creación de producto, una planta natural, habla más del producto, control de la planta, es visual, ya que la planta tiene que estar siempre húmeda, revisar que no tenga hongos, seguimos hablando del producto. Y aquí habla respecto del cliente potencial y envergadura, esto sería el número 2. Aquí está bien, en el número 1 habló de los atributos y características de su producto, en el 2 habla respecto de la proyección para ventas. Aquí, por ejemplo, esto está destacado en amarillo porque cada vez que nosotros incorporamos una tabla o una imagen dentro de un informe, si es una tabla, va a llevar la palabra tabla y el título de esa tabla, por lo tanto aquí debieron haber cortado eso donde dice prevalencia de caries en Chile, eso no debiera aparecer. Y este comentario tampoco, solamente pegar en la gráfica, en este caso sería gráfica 1, prevalencia de caries en Chile, y aquí abajo va la palabra fuente, estaría citando de dónde la obtuvimos, Centro de Estudios Clínica UC.cl u otro. Población adulta, aquí también está hablando respecto de los potenciales clientes, aquí tendríamos el gráfico número 2, también debe llevar título, también debe llevar fuente, también le falta acá. Y aquí es donde señala si que esta venta va a ser más bien a nivel local, nacional, o tal vez podría incluso ser a nivel artesanal, que también se puede dar, ¿ya? Por lo tanto, en este punto estamos haciendo referencia a qué tan grande es nuestro negocio, y eso es súper importante porque finalmente, si nuestro negocio es artesanal, en este caso el enjuague bucal también podría ser un producto de confección o de producción artesanal, y tal vez incluso yo lo podría producir en una parte de la casa a través de algún permiso especial, y por lo tanto si es artesanal también tiene un tipo de control que es distinto, ¿ya? Por eso es importante en esta parte cuando hablamos de envergadura y los potenciales clientes, es que si finalmente, por ejemplo, es artesanal y yo pienso que no voy a crecer más que eso porque es mi negocio, que me voy a hacer el sueldo, ¿no? Probablemente mi figura legal que voy a escoger más adelante va a ser la EIRL, porque tal vez no voy a necesitar más inversionistas y como el producto lo hago yo a una escala más bien artesanal, no necesito más que eso, ¿ya? Por eso acá finalmente decimos si lo vamos a distribuir a nivel nacional, local, más bien si vamos a hacer una MIPE, una PYME. Y lo otro es que aquí, por ejemplo, esto está malo. Yo acá en la fuente, yo establezco de dónde saco la información. Y si es de una página web,
pongo la página web de donde los traigo y el autor que publicó esa información, desde donde yo obtengo esta gráfica, ¿ya? Aquí en el supuesto de un inversionista, que era otra cosa que igual les había comentado, dice: en nuestra empresa no es mucha la inversión que se debe hacer al principio, ya que las plantas se puede ir produciendo y los empaques son lo que puede costar más. Ya, bueno, aquí eso estaba malo porque finalmente cuando hablamos de supuesto inversionista tiene que ver con cómo es que se perfila la empresa. Si la empresa en algún momento se perfila como un emprendimiento que va a crecer y que va a necesitar de mayores inversionistas, si se perfila como una empresa familiar. Entonces, para finalmente escoger la mejor estructura del tipo societaria. Supuesto inversionista, esta empresa se perfila como un emprendimiento personal o tal vez como una empresa familiar, una sociedad interdisciplinaria, un emprendimiento que busca posicionarse y luego venderse. ¿Tendremos o no tendremos nuevos socios? ¿Cómo vamos a crecer? En eso es importante ahí aclarar. También declarar si la empresa finalmente tiene o no tiene fines de lucro. No está mal que los tenga, es parte de por lo cual se crean las empresas. Y cuando hablamos del tipo de personalidad, aquí por ejemplo pusieron que iban a ser personas jurídicas, y aquí hacen una definición: la sociedad por acciones o SPA es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación de capital son representadas por acciones. En el Diario Oficial, con fecha 5 de junio del 2007, se publicó la Ley 20.190, texto legal que, entre otra innovación, modificó el Código de Comercio, autorizando el establecimiento de un nuevo tipo de sociedad, las sociedades por acciones, constituidas con la sigla SPA, fijando las condiciones y requisitos que se deben cumplir para su constitución. Se creó una forma simplificada de las sociedades anónimas y fue pensado originalmente para las empresas de capital de riesgo. Fuente: iniciatupyme.cl, ¿ya? Por lo tanto, una vez que hacen esta definición de persona jurídica, pasan a señalar por qué se constituye, ¿ya? Aquí una de las razones es porque a lo mejor, como es un enjuague bucal, tal vez se vuelve popular, tal vez consigue las certificaciones y se podría, por ejemplo, vender participación a nuevos inversionistas. Entonces acá vamos a declarar por qué es que escogemos la SPA: porque es económica en su constitución, porque incorpora nuevos inversionistas, porque es barata, ¿qué más? Porque separa el capital de los bienes personales. Entonces, ese tipo de actividades, o sea, de características son las que finalmente argumentamos para escoger ese tipo de sociedad. Una vez que escogemos el tipo de sociedad, también señalamos si esta empresa es de primera categoría. Aquí señala que obtiene sus ingresos de capitales comerciales, industriales, mineras, es decir, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedad. Ya, esto igual está copiado y pegado, se nota, pero aquí tendría que haber puesto la fuente y decir si es de primera categoría. También aquí señalan que las empresas de primera categoría pueden emitir boletas y etcétera. Y si es que hubiesen sido de segunda, aquí eso también, ¿cierto? Personas que obtienen ingresos de su trabajo, en este caso de personas naturales. Va a depender de la categoría de acuerdo al servicio que resten. Si yo voy a confeccionar algún producto que voy a vender, como en este caso el enjuague bucal, soy de primera. Recordemos que la segunda categoría corresponde a las empresas o personas que prestan servicios, como puede ser, no sé, una clínica dental donde el dentista hace su trabajo y luego el cliente se va, no se lleva nada más que la atención. Eso es segunda categoría. Por eso es que se entiende como empresas o personas que obtienen ingresos del trabajo y no necesariamente están relacionadas con la venta de productos, no hay acto de comercio. Y una vez que ya sabemos que utilizamos esta persona, que somos de esta categoría, en este caso serían primera categoría, esta segunda aquí no tiene nada que hacer, pasamos a cómo se constituye. Y en este caso, por esto que me enviaron, aquí está desarrollado en forma genérica. Yo creo que si esto lo googleo y lo copio y lo pego, me va a salir la página inmediatamente. Esto está copiado y pegado, se nota el tiro. Aquí lo que debieran haber puesto
debiera haber puesto número 1, constitución de la SPA. En la constitución de la SPA me van a pedir el nombre, el root, y etcétera. Pero aquí lo que pasa es que van poniendo, como que van cruzando la información porque dicen los datos, los porcentajes, y ponen acá, si es una empresa natural, esta última parte no es necesaria. Acá sabemos que no es una persona natural, por lo tanto no habría que poner eso, ¿ya? Acá directamente, paso número 1, persona jurídica, constitución a través de una escritura pública. En esta escritura pública van a estar identificados los distintos socios, los niveles de aporte, el domicilio fiscal que va a tener la sociedad, el domicilio tributario, el capital, la razón social, el objetivo, los números de directores, el número de administrador o el administrador, si también se determina ahí en esa escritura, o si se declaran ¿cómo se dice? Cuando tienen como las reglas. Hoy se lo vimos el otro día, y luego se me olvidó. Bueno, finalmente se establecen los estatutos, esa es la palabra. Se establecen los estatutos para poder hacer el inicio de la constitución. Una vez constituida la empresa, ¿cómo es que se gestiona el root? ¿Quién es el que finalmente me da ese root? Una vez que ya tenemos esos datos listos, nos vamos al inicio de actividades, si es que utilizamos el 4415 o si utilizamos el 4416. Establecer también acá estos papeles que me están pidiendo. En el Servicio de Impuesto Interno me van a pedir, junto con el formulario, que adjunte la escritura pública, el certificado que me va a entregar inmediatamente el servicio, el domicilio, por ahí si es que hay alguna compra realizada con razón del capital, también me lo solicitan. Entonces, esos datos son los que vamos a especificar aquí en el inicio de actividades. Por ejemplo, aquí también pusieron, igual esto ya no lo he puesto más grande, el inicio de actividades, y si nosotros revisamos el formulario, nos pide el root, la fecha de inicio, persona que efectúa el trámite, que también ya va a estar en el estatuto. Nos piden el capital declarado. Aquí también ya se establece si somos de primera o de segunda categoría, si estamos afectos o no a IVA, si somos de primera. Y descripción de la actividad, el código de la actividad, también lo debo conocer. Esos códigos aparecen, yo se los había mostrado por acá. En la página del servicio, aquí aparecen los códigos de actividad económica, dependiendo de mi rubro. Yo lo que voy a hacer, o lo que hace el contador generalmente, es que si no aparece el rubro así como específico, tal cual, es el más parecido. Por ahí alguna vez cuando tuvimos una cliente que leía las cartas del tarot, tenía una consulta y fue súper difícil ponerle código o giro. De hecho, cuando fuimos al servicio a preguntar, en el servicio me dijeron, bueno, señor, ¿y ella vende algo? Sí, ¿qué vende? No, a la gente le da unas hierbitas ¿y esas hierbas se las toma? No, para que las queme, chuta. Entonces, finalmente no tiene resolución sanitaria porque la cosa no se la comen, sino que más bien es como un adorno que la gente después quema en su casa, un incienso, algo por el estilo, ya, primera categoría porque termina vendiendo algún producto, por eso lo calificaron como primera categoría, pero ella finalmente lo que hacía era leer las cartas, pero bueno, si vendía cosas, calificaba como primera categoría. Y ahí, dentro de los códigos de actividad, había un número que estaba relacionado con la venta de hierbas, como hierbateras de medicinales, manzanilla y cosas por el estilo. Así que esa fue la actividad que finalmente era la más parecida a lo que se dedicaba. Acá también se definen
bueno, las direcciones, ¿cierto? Donde va a estar ubicado el domicilio tributario. Y eso hasta ahora, ¿ya? Acá también certificado de inicio de actividades, papeles que se generan de ello, ¿ya? Posteriormente nos toca las obligaciones, definir las obligaciones que se van a acarrear de este inicio de actividades. Recordemos que si yo inicio actividades, voy a tener la responsabilidad de que si soy una empresa, de declarar mensualmente el pago de impuesto IVA, si es que voy a dar facturas, ¿cierto? El timbraje de facturas, el cálculo del impuesto IVA, el pago del PPM y los registros asociados a mi negocio. Aquí habla respecto del pago del IVA, habla de la factura electrónica. Y el último paso, que tiene que ver con la infografía. Aquí hicieron una infografía más bien del laurel, pero en realidad la infografía tiene que ver con la constitución hasta el timbraje, ¿ya? Que tiene que ver con más bien con la formalización que con el proyecto en sí. Y por último tenemos, aquí falta todavía la conclusión, que ojo también, chiquillos, la conclusión de un trabajo está relacionada con cuál es el objetivo finalmente del trabajo, qué es lo que encuentro. Entonces, una conclusión de este trabajo, que finalmente lo que estamos haciendo es como aterrizar estas ideas que hemos trabajado en las distintas clases, tiene que ver con, y la conclusión está relacionada con identificar claramente el tipo de contribuyentes que somos, cuáles son los trámites prioritarios que hay que desarrollar, y si es que dentro de este trámite, desde la constitución hasta el timbraje, hay algunos costos asociados, también como conclusión definir qué es caro, si es barato, o si es engorroso, si es muy burocrático. Una conclusión debiera decir incluso, yo creo que me arriesgaría a decir si el trámite es más sencillo o más complejo, ¿ya? Así que eso sería la conclusión de un trabajo. Y finalmente tenemos las referencias electrónicas o la bibliografía, que antes cuando se usaban libros poníamos bibliografía, donde identificamos, ¿cierto?, las fuentes de información de nuestro trabajo. Como se pueden dar cuenta, no es un trabajo difícil, pero sí hay que limpiar acá, hay exceso de información, porque si yo busco en internet pasos para constituir empresa, me va a salir un texto más o menos de esta característica, pero yo lo que necesito es que me digan de mi empresa, que es un enjuague bucal, que decidí que fuera sociedad por acciones, que es de primera categoría, cómo es que debo de hacer estos pasos para formalizar, primero con la constitución, después de la constitución, bueno, casi inmediatamente ahí está el RUT, ¿cierto? El inicio de actividades y los primeros papeles que necesito timbrar para poder empezar a trabajar. Pues recordemos que el Código del Comercio dice que tiene que haber habitualidad en la actividad para hacer inicio de actividades, ¿ya? Si hoy día yo, por ejemplo, en mi casa tengo, no sé, un sillón que compré hace un mes y lo quiero vender, una persona podría pedirme algún antecedente que respalde la compra de este producto. Yo tendría que ir a un notario y en el notario se hace un papel de venta de activo, y al vender ese activo la persona pasa a ser dueño de él. Ahí el código dice que los precios es un acto de comercio consensuado entre dos personas, que cada vez que exista habitualidad se tiene que hacer inicio de actividades, pero si no hay habitualidad es más bien es una venta que está, de hecho, como es un bien usado, está exento de IVA, no tendría problemas para venderlo. Pero si quisiéramos hacerlo legalmente, un sillón yo debiera ir a una notaría y decir que estoy vendiendo este sillón de esta característica en este precio, y de esa forma la otra parte tendría un respaldo de que se compró ese activo y no se está robando, ¿ya? Así que eso es lo que hay que hacer. Yo les puse fecha límite, era para esta semana, entonces los que puedan subir su trabajo y lo tengan más o menos madurado, súbanlo para que lo podamos revisar, para darles un poco de feedback, porque como les digo, este informe que me entregaron aquí
la verdad que está un poco feo, tiene varias cosas que reparar, pero hay varias cosas de ella. Se supone que debiéramos tener un formato, y un formato siempre va a requerir de jerarquización temática, quiere decir que los títulos van enumerados, por ejemplo, que si tenemos más de una tabla, las tablas también dice tabla o gráfica, y también tienen un número, que las tablas todas deben de tener un título, y no pegado así como aquí, tendría que estar a lo más la gráfica solamente cortada, y acá abajo siempre se tiene que declarar la fuente, ¿ya? También cuando utilizamos textos como esto, la fuente también se tiene que declarar. Como yo les decía, no está mal copiar cuando se le dan los derechos al que creó el texto, ¿ya? Se puede copiar, pero esto, por ejemplo, de acá, esto está copiado y pegado de algún manual. Es más, ya puesto que si copio esto y lo pego en Google, me va a lanzar inmediatamente la página de donde se obtuvo. La sacaron de Chile Atiende, ¿ya? Y lo otro también es que le iba a comentar, voy a ponerles esta página, es por si acaso alguno de ustedes tiene su proyecto visualizado como una empresa no lucrativa, que también puede ocurrir. Ahí aparece como las especificaciones respecto a la constitución de una fundación, que si bien igual se debe constituir legalmente a través de una escritura pública, tiene ahí unas condiciones distintas, unas modificaciones en la ley. Y aquí también aparece, les voy a recomendar esta página, donde aparecen las definiciones de las distintas figuras legales de las personas jurídicas, puesto que, como ya nos hemos dado cuenta a lo largo de estas clases, la persona natural tiene más desventajas que ventajas, y la principal tiene que ver con la separación del patrimonio personal versus la separación del patrimonio de la empresa, ¿ya? Así que eso es lo que necesito para que desarrollen el trabajo. No sé si ahora les queda mucho más claro. Les voy a pedir que citen, que le den formato, que los títulos tengan número. Acostúmbrense a hacer eso, porque cuando después les toque hacer informes a la empresa, de verdad que ayuda mucho a ese tipo de detalle, ayuda a, por ejemplo, a revisar súper rápido. Si ustedes le presentan un informe a su jefe y tienen enumerados, clasificados, con fuentes y etcétera, le da mucha más solidez a un informe. Y a lo mejor parece algo no tan relevante, pero finalmente de verdad que ese tipo de detalles habla muy bien de ustedes, ¿ya? No sé si por ahí tienen consultas o alguien quiere mostrar su trabajo que lleva avanzado para compartirlo. Recordemos que muchas veces cuando estamos así como en grupos, las preguntas de uno son preguntas que le sirven a más de una persona. A veces algunos están calladitos, no preguntan nada porque les da temor, pero a veces esas preguntas son las que más clarifican al resto, que tampoco se atreve mucho a hacer consultas, ¿no? No sé si alguien por ahí tiene preguntas, chicos. Alicia, Ariadna, César, Juan Pablo, Diane, Marcos, Ginette, Cassidy. Profesor, yo... Bien. Respecto del tipo de contribuyente que sea la empresa, si esta empresa X vende un alimento, pero así como intermediario de comercialización, compro un alimento preparado y lo vendo, ¿eso me afecta para ser cliente de primera categoría? La pregunta es, ¿si es o no es primera categoría? Sí, la pregunta es esa. Ya, leamos lo que dice aquí. Mira, justo decía aquí. Estaba copiado textual aquí encima. Decía, primera categoría, empresa que obtiene sus ingresos desde capitales comerciales, industriales, es decir, empresa... en realidad no dice mucho, pero bueno, no es precisamente ingreso de capitales, pero sí son capitales comerciales o industriales, porque finalmente estás comprando un producto para volverlo a vender, no es un servicio. Por lo tanto, si estás vendiendo un producto, clasifica inmediatamente como primera categoría, señorita Alicia.
De acuerdo, profesor. Es que lo encontraba que era muy poco, es decir, era como la nada frente a otro, pero usted me respondió. Gracias. ¿Cómo la nada, Alicia? En el sentido de comprar este alimento envasado para comercializarlo, revenderlo. Es decir, encontraba que solo eso era poquito. ¿Solo para haber pagado impuestos? Porque como para ser cliente de primera categoría. Y es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto locales en los cuales compran comida para perro en sacos grandes y los ponen en bolsas de a kilos, lo amarran y lo ponen en la venta. O bueno, no sé ahora si lo estarán haciendo, pero yo me acuerdo hubo un periodo en que mucha gente hacía eso, compraba estos sacos de 20 kilos, los envasaba en bolsitas de a kilo y las vendía de a 1.000 pesos y ganaban más plata que vender el alimento, pero finalmente es de primera categoría. ¿Sí? Es acto de comercio, lo clasifica como primera categoría. ¿Ya? Okay. Finalmente, como que la gran diferencia es, si es acto de comercio, yo compro y lo vuelvo a vender, primera. Si son actos de servicios personales, son de segunda. Pero también ahí debemos tener la salvedad, por ahí yo también se los conversé, de que cuando una empresa, como por ejemplo una peluquería, que también puede ser persona jurídica, uno piensa que si yo soy una peluquería tengo que tener solamente personal natural, no es verdad. También hay peluquerías que son personas jurídicas. No sé si ustedes se acuerdan, antes había un peluquero que se llama, no sé si todavía estará funcionando, era un señor que se llamaba Sebastián Ferrer, uno rubio que salía en los matinales. Ese caballero montó sus peluquerías en todo Chile, que se llamaba Sebastián Ferrer. Por un corte de pelo te cobraban, qué sé yo, como 20 lucas. Y se llamaba así su peluquería, que era su nombre, y el señor después las vendió la cadena, ganó mucha plata, y las peluquerías se seguían llamando de la misma forma. Y si tú te cortabas el pelo ahí, te daban una boleta de la empresa Sebastián Ferrer, que era una empresa, una sociedad limitada. Y a pesar de que era peluquería, también tributaba por primera categoría, porque no solo te cortaban el pelo, sino que también te vendían productos. Entonces, muchas veces, cuando existe este doble modelo, el servicio, como es despierto, te dice, bueno, que si usted está haciendo de segunda y también de primera, quedamos al tiro de primera para que me pague IVA. Ya siempre el servicio como que está viendo la forma de poder capturar contribuyentes, pero otros lo han hecho y constituyen dos empresas, una empresa de servicios personales y una empresa de venta de productos para el pelo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí depende de la información que maneje el inversionista en este caso y crea una figura legal de modo de no estar pagando IVA por algunas actividades que son productos personales, que las personas, si tú cortas el pelo, estás exento de pagar IVA, pero si vendiste algún producto, ya sos de primera categoría. Por tanto, se hacen boletas separadas y que si están unidas las actividades, se hace una boleta por sí o sí por el pago del impuesto IVA, que como vimos en otras clases es el principal forma de recaudar impuestos del Estado. ¿Ya? Así que eso, jóvenes. No sé, ¿alguien más tiene consultas por ahí? Ginette, usted delante me estuvo preguntando varias cosas. La señorita Yanira también estaba ahí conectada delante. ¿No? Juan Pablo, César. ¿Estamos ok? Ya, jóvenes. Lo dejamos hasta aquí por ahora. No sé si alguien me quiere hacer llegar también su informe para que lo revisemos mañana. Igual estaría bueno para que... Porque este informe que me mandaron es de un alumno de la clase de otra sección y se nota que empezaron como por el inicio, entonces como que está más completo de los primeros pasos, los últimos los dejó casi incompleto. Así que si tienen su trabajo, me lo comparten para que podamos revisarlo y darle feedback y se saquen una buena nota. ¿Les parece? Dejemos acá entonces, si no hay más consultas, y nos vemos mañana a las 21:20, bien tarde, si Dios quiere, y ahí nos estamos hablando. ¿Ya? Estamos entonces, ¿están libres de acción, chicos? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que estén muy bien. Chao.